Estábamos viendo cómo en la contabilidad de Itaipú, pero no en la realidad física, el activo estuvo bajando desde hace más de una década y hoy en día está llegando a ciertos valores absurdos. Hasta el punto que probablemente a mediados del 2023, si esto se sigue haciendo así, violando el anexo A, el reglamento del anexo A en su artículo 79, y por lo tanto también el tratado, finalmente esto va a terminar en que prácticamente Itaipú tiene un activo casi cero, del orden de 1.000 millones, 500 millones o cosas por el estilo. Esto, ¿qué implicancias tiene? Y que realmente, si nosotros lo que vamos a hablar en el ISOC es de costos, y vamos a hablar de cuánto cuestan las cosas y cuánto tenemos que reservar para las siguientes generaciones, y la contabilidad tiene que ser bien hecha. ¿Cuál es otro tema? Ya barrimos el anexo A, no se cumple. El otro, el anexo B. El anexo B estaba previsto por ambos países no afectar la navegación. Y claro, es más fácil de pagar la deuda cuando no se hacen todas las obras comprometidas por ambos países. Y es a la vez beneficioso para uno de ellos, que es el que hoy en día contrata más y por tanto paga más parte del costo, el hecho de no hacer todavía estas obras y tirarle a la siguiente generación de paraguayos y brasileros, donde a lo mejor ya los paraguayos van a estar pagando el 50% de estas obras. ¿Qué tuvo que haber sucedido y qué tenían que haberse hecho? Estas obras o alguna obra que la suplante. Doy apenas dos ideas. Se puede hacer una planta de dos puertos, unos aguas arriba, otros aguas abajo de Itaipú, donde el transbordo de toda mercadería entre aguas abajo y aguas arriba sea totalmente gratuita para los usuarios del río. Se puede hacer un sistema de esclusas, y tercero, se puede así gratis, como hoy en día en Yacyretá, las esclusas, tenemos esclusas de navegación en Yacyretá sí se cumplió esa parte, y entonces sí se puede ir desde Encarnación hasta Buenos Aires en barco y llevar todas las mercaderías en barco. Desde Salto de Verano se puede, porque hay una represa que se llama Itaipú de por medio. Si por causa que todavía no se hizo corpus, a lo mejor todavía no es interesante hacer esa inversión, y también se puede buscar una vía alternativa. Se puede, en vez de invertir en esto 1.000 o 2.000 millones de dólares, invertir en un tren de carga eléctrico y de pasajeros que una las aguas arriba de Itaipú con algún punto del río Paraguay, y de paso nos beneficiamos todo lo que estamos entre el río Paraguay y el río Paraná, y se soluciona el problema de llevar carga arriba y carga abajo, y usamos el río Paraguay como nuestro río navegable y para el comercio, y el río Paraná como un gran productor de energía eléctrica. O podemos aprovechar parcialmente el embalse de Iguazú y hacerlo navegable y recién hacer el tren dentro, más o menos desde Caguazú hasta Villeta aproximadamente. Cualquier idea, esto está abierto, pero lo que sí es cierto es que si un proyecto tiene que mitigar, como es hoy en día la idea, todo lo que causa la naturaleza, y la navegación es una de las cuestiones que tiene que mitigarse tarde o temprano y debería ser pagado por la generación que causó ese problema, y no por los jóvenes. Con estos dos temas, el anexo A, la contabilidad no está tan bien. Es más, está en contra de todo lo que dice la contabilidad generalmente aceptada en el mundo, en Paraguay, en Brasil, de la contabilidad que usa Electrobras en su propia empresa y que usa la ANDE, y de todas las contabilidades de las empresas brasileñas del sector eléctrico, en contra de todo eso. Y el anexo B, realmente donde resulta que no hicieron todas las obras que se tenía que haber hecho, y por tanto se comenzó a bajar la deuda antes de tiempo. Vamos a lo que hoy en día vamos a tratar un poco más, con mayor profundidad, que son las negociaciones del anexo C y del 2023. Un poco el tema de moda.
¿Por qué estamos hablando ahora de esto? Bueno, es por este párrafo que dice el anexo C al final. Al final, esto no lo tiene el tratado, no lo tiene el anexo A, no lo tiene el anexo B. Al final del anexo C dice: las disposiciones del presente anexo serán revisadas. Importante este imperativo porque a inicios del año 2021, el director general brasilero de Itaipú anunció que como Brasil conseguía ya que baje la tarifa o que se iba a bajar la tarifa, ya no sería necesario revisar. ¿Ok? Vamos a seguir un poco con la lectura. Esto es imperativo, no es una cuestión de que alguien quiera o no. Deberán ser revisados. Es cierto que aunque se revisen, podemos no acordar. Después de transcurrir un plazo de 50 años a partir del ingreso en vigor del tratado, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas en Itaipú. Acá, para que uno haga una construcción mental, yo le sugiero al que quiera entender esto bien, que lea todo lo que está en el Congreso Nacional referente a lo que se prometió al Congreso Nacional paraguayo y probablemente también al brasilero de qué iba a ocurrir con Itaipú, lo que se prometió cuando se quería que se apruebe, y también el libro de don Enzo de Bernari, que es una joya en esta parte, porque él explica la preocupación de la época. La preocupación de la época era de que a lo mejor nos metíamos paraguayo y brasilero en un emprendimiento increíblemente enorme, el mayor emprendimiento hidroeléctrico del mundo, lejos el mayor, lejos, y que a lo mejor no se podía pagar. Entonces de ahí derivan algunos artículos del anexo C, y sobre todo también inclusive la unidad de medida y la forma de contratación. Por eso que Itaipú es sui generis en el sentido que no vende energía, sino que alquila de alguna manera sus instalaciones valoradas en potencia. Tenemos 14.000 megavatios, dijimos en un programa anterior. De esos 14.000, 12.000 y algo de megavatios se ponen a la venta todos los años, y ese 12.000, aunque no genere un solo megavatio de energía eléctrica, ya está alquilado. Una parte por la ANDE, otra parte por la empresa brasilera, pero como ya está alquilado, entonces se tiene seguridad de que se va a saldar la deuda. Bueno, pero eso no tiene sentido cuando ya está saldada la deuda. En la incertidumbre del 73, antes ni siquiera de que se construya Itaipú y que no se sepa realmente cuál era el valor y que en qué época se iba a terminar, era muy entendible que se haga de esa manera el anexo C. Hoy en día ya no tiene ese sustento. Al menos debería tener, a mi criterio, una tarifa binomial, se dice, una parte en potencia y otra parte en energía. Pero eso podemos verlo más adelante. ¿Qué es lo que acá es llamativo? Llama poderosamente la atención que hace énfasis en el grado de amortización de las deudas. ¿Por qué razón? Acá es obvio que si no se pagaban todavía las deudas, entonces a lo mejor tenía que seguir el mismo anexo C. Pero si ya se pagaron las deudas, debería de revisarse y cambiar. Es más, el verdadero indicador, a mi criterio, del cambio de anexo C no es los 50 años. Es el hecho de que terminada para la deuda ya no es necesario de que la tarifa de Itaipú sea por alquiler de máquinas y ya no es necesario que la tarifa de Itaipú sea un imperativo de alquiler para ambos países y ya no es necesario todo lo que dice en el anexo C, sino hay que pensar diferente. Ya hay que decir, no, ahora nos vamos a focalizar en producir energía, que es lo que es útil. La energía es lo que es útil en nuestros hogares. Si ustedes tienen una potencia en sus casas, un foco de 100 vatios, ese foco no les da a ustedes un servicio
hasta que lo prenden por 1 hora o por 10 horas. Ahí consume 100 vatios por 1 hora, 100 vatios hora. Energía eléctrica, esa es la energía. Cuando se usa es cuando se disfruta o cuando se utiliza para cambiar materia prima en producto final. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo lo siguiente. Sucede que estas son las deudas principales que existen dentro de Itaipú. Lo vemos ahí en lo que fue... esto está en internet, yo lo saqué, hice un print screen de la página web de Itaipú y le puse algunas acotaciones. Las principales deudas, como ustedes pueden ver ahí en la columna que dice amortización, terminan la gran mayoría en el 2023 y algunas ya en el 2021. Y ahí están los números. En el 2021 estaba previsto saldar durante el 2020 1.860 en el 2021 y sin embargo en el 2021 a diciembre está previsto saldar al año siguiente ya apenas 1.350. Y cuando se haga la contabilidad a finales del 2022, vamos a tener de que eso que está ahí, que dice 2023 de 642 millones de dólares, eso va a ser lo único que tenemos todavía que pagar de deuda a Itaipú en los primeros meses del 2023 y después terminó. Entonces, se va terminando. Por suerte, acá tengo que hacer una mención importante. Itaipú es un caso exitoso. Es un caso donde ahora se está terminando de pagar la deuda. Y lo que hay es una suerte de disputa entre dos visiones. Los que creemos que siendo Itaipú propiedad 50% del Paraguay y 50% del Brasil, los beneficios tienen que ser 50 y 50, y aquellos que creen que porque Brasil compra el 85%, los beneficios tienen que ser 85% para Brasil y apenas 15% para el Paraguay. Son dos formas de ver diferentes. Y vamos a profundizar después sobre qué es lo que realmente es más sustentable en el tiempo y más lógico. Vamos a ver qué es lo que dice el bendito anexo C. Este es lo que dice el anexo C. Esto está sacado del libro, del documento oficial del anexo C, donde dice qué es lo que tiene que hacerse. El anexo C básicamente prevé lo que va a ser parte de la tarifa de Itaipú, con un cierto énfasis en el tema del flujo de caja. El flujo de caja era la incertidumbre y era la preocupación. Entonces dice, fíjense que a diferencia de cualquier tarifario, como mismo el de la ANDE, donde habla de los costos, de la ley 966 o de casi cualquier otro emprendimiento, en vez de usar, se va a incluir dentro del costo, el costo de tal cosa, el costo de aquello, habla del pago, el presupuesto. ¿Cuál es la diferencia entre incluir un costo e incluir un pago? Ustedes compran algo en el 2022, un celular, pero supongamos que tengan que recién pagarlo el año que viene. Ese celular, este año ya es un costo. Sin embargo, el año que viene recién va a ser un pago. Entonces, cuando se convierte la obligación en un pago o en un cobro efectivo, es cuando entra en lo que se va a llamar flujo de caja de una empresa. Bueno, resulta que el énfasis es en el pago, salvo, y hago una mención fuerte ahí, en el 3.6, donde dice el monto necesario para cubrir los gastos de explotación. Ahí no habla de pago, habla de gastos. Y en los gastos de explotación, si ustedes van a cualquier definición de gasto de explotación, entre otras cosas, siempre se incluyen las depreciaciones, que es el gran ausente dentro de la contabilidad de Itaipú. Las depreciaciones son las que van a permitir, probablemente, trasladar a la generación pertinente los costos y no hacer al revés.
de que cuando se va descomponiendo algo en Itaipú, porque ya son 40 años o ya son 50 años de uso, resulta que el que usó no lo pague y se les haga pagar a los que hoy en día son jóvenes, ya sea brasileros o paraguayos. Vamos a volver sobre esto en otros programas, ya con presencia de personas más entendidas en contabilidad probablemente. ¿Qué es lo que implica el anexo C? Dice que los ingresos tienen que ser igual a los egresos. Los ingresos son eso, lo que se le cobra a la ANDE o a Electrobras o a quien sea por ese alquiler de máquinas o alquiler de megavatios de máquina en la central. Y para Itaipú, ¿verdad? Y los egresos son todas las responsabilidades que tiene Itaipú con el Paraguay a través de los royalties, o con la ANDE, o con sus empleados, o con sus contratistas. Son los egresos que tiene Itaipú. ¿Cómo se materializa eso todos los años? Se reúne el Consejo de Itaipú y dice, ¿qué es lo que el año que viene vamos a gastar? Y se establece lo que se llama el costo de servicio de electricidad. Que se recuerdan, ya habíamos visto anteriormente que en el año 2021 era 3.291 millones de dólares. Ese es el mismo 391 que está ahí. Y si dividimos entre 12 meses y entre 12.135.000 kilowatios o 12.13 megavatios, 12.135 megavatios, perdón, o 12.135 tera, depende de cómo se quieran confundir ustedes con las unidades de medida, le va a dar en síntesis 22.6 dólares por kilovatios mes. Ese es el monto que ahora hace unos días nomás, unas semanas, se disminuyó a 20,75. Porque acá la discusión fue como el huevo y la gallina. La gran discusión que hubo realmente fue lo siguiente. ¿Cuál es el que prevalece? Prevalece que primero existe el 3200 o que primero existe el 22.6. Entonces, la posición brasilera fue 3.291 millones de dólares, en realidad es una sumatoria, y como baja la deuda tiene que bajar. Y la posición paraguaya es, espera un ratito, hace 15 años es 22.6, y siempre desde hace más de 15 años, este 3.291 tenía varios sumandos, y uno de los sumandos, el gasto de explotación, donde están los gastos sociales, se incrementaba de manera de llegar a ese valor. Y bueno, este es como huevo la gallina, y ahora de alguna manera el Brasil consiguió que no nos plantemos en la posición paraguaya 22.6, sino que finalmente digamos sí, esto puede bajar. Por ahora llegamos el análisis hasta acá, y hay que aprender, hay que tener mucho conocimiento para estar capacitados, porque cada uno de nosotros tiene un compromiso y tenés que ser parte del cambio y de ese cambio que querés ver en nuestro Paraguay.